hemos estado hablando acerca de los jueces y del poder que los jueces comenzaron a desarrollar y a tener, enviados a atacar a algún opresor de Israel. Sin embargo, hemos entendido que la opresión venía a Israel. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Israel vivía en un círculo vicioso de pecado. Entonces, hasta el día de hoy hemos hablado de Otoniel, ¿verdad? Esto es León de Dios, quien atacó en su momento a Siria, ¿verdad? Y hablamos que Cusán Risataín significa negrura de iniquidad, y llevaron al pueblo a muchos desmanes frente a Dios. Hablamos también de Samgar, que no se menciona mucho sobre él, pero dijimos que así como su nombre, fugaz, fue alguien que atacó por primera vez a los filisteos en el tiempo de los jueces. No ahondamos mucho porque posteriormente vamos a estudiar mucho acerca de los filisteos. Luego hablamos de Jabín, rey de Canaán, y hablamos de Sísara, ¿correcto? Este Sísara, también hablamos de Ahod, ¿verdad? Y Ahod significa poderoso, y atacó a Eglón, rey de Moab. Y hablamos de Débora y de Barak. En este caso, Débora era la profetisa y la jueza sobre el pueblo de Israel, quien atacó al reinado de Canaán, que estaba a la cabeza de Jabín, y el principal del ejército de Jabín era Sísara. Y pues encontramos a Jael, que aparece en la historia y quien mata a este enemigo de Israel. Por último, en el último entrenamiento que tuvimos el pasado viernes, hablamos de un hombre llamado Gedeón. Y este Gedeón tuvo un llamamiento, ¿verdad? Fue incrédulo. Y como les decía yo, este hombre sí, digamos que tiene mucho que ver con el tema de Dios me habló, pero yo no me siento en la capacidad. Dios me dijo, pero yo como que no, como que quién sabe, como que bueno. Entonces Dios comienza a mostrarle el diseño para ir a la libertad, o sacar al pueblo del yugo de Madián, que era en ese momento. ¿Y quiénes eran Madián? Madián era un pueblo que llegaba y acababa, eran devastadores, ¿de acuerdo? Y este es un príncipe que devasta, que acaba con todo lo que hay. Entonces el pueblo de Israel tuvo que irse a esconder a cuevas y a lugares estratégicos para que Madián, con todos sus carros, todos sus caballos, ¿verdad?, no llegaran pues hasta donde estaban ellos. Sin embargo, se levanta este hombre Gedeón con una muy buena estrategia. Era un hombre estratega, sin embargo era quejumbroso, y en el momento en que Dios termina de darle la palabra, viene y trae una ofrenda para sellar una unción y la palabra que Dios le había dado. Y hablamos tanto de ofrenda como de altar, y el viernes el Señor nos movió a poner una ofrenda sobre este altar. Y estamos en tiempo de entrenamiento y estamos en tiempo de formación. Pero algo que yo me doy cuenta es que cuando algo no nos gusta como hijos de Dios, nos hacemos los bobos. Y perdónenme, no se me vaya a ofender ninguno. La intención no era que me llenaran de ofrendas. La intención era que usted pudiera entender cuál es uno de los diseños que Dios tiene para sellar la palabra profética, ¿ya? Y es más, aquí vamos a ver al menos dos ofrendas, o vimos al menos dos ofrendas. Y con esto le digo algo, sin ánimo a que si no lo hizo por las razones que usted quiera, usted debe aprender algo. El mundo espiritual no se mueve a nuestro acomodo. El mundo espiritual se mueve a través de la ley de Dios y de las cosas que Él establece.
Y algo que yo veía, porque algo que yo puedo ver es esto. Yo quiero la unción, yo quiero el poder, yo quiero tener el poder de los jueces, ¿verdad? Que poder atacar y a todos los príncipes y todo esto. Pero esto no me gusta, entonces yo voy a saltar por encima. Y en esto quiero hacer una salvedad porque el Señor me movió a esto. Una cosa es que usted en su corazón diga, yo no tengo la ofrenda, pero tengo en mi corazón darla, y se pone un tiempo para entregarla. Pero otra cosa es que en su corazón usted se cierre a algo porque no le gusta, y ahí usted está en un error, porque muy seguramente va a haber la bendición de Dios en todo, no por el hecho de dar o no dar una ofrenda va a recibir o no. Pero, ¿y si Dios le pide o le demanda algo? ¿Y si Dios le dice, entrégame, hazme esto, abandona esto, salte de aquí, haz allí, y simplemente por el hecho de a usted no gustarle o porque no le encaja entre sus probabilidades, usted deja de hacer las cosas? Entonces, parte del entrenamiento del viernes no solamente era que usted pusiera y yo creo que estas palabras han estado poderosas, hermano. O sea, literalmente Dios está entregando libertad, está entregando libertad en muchas áreas, de muchos príncipes, de muchas cosas del infierno que ha atacado al pueblo. Pero quizá usted no le ve relevancia a esto y dice, ay, no, porque ya empezó el pastor a hablar de ofrendas. Y yo, como le decía a alguien y como me dijo alguien, pastor, es la primera vez que lo escucho hablar de ofrenda. Es la primera vez. Y es verdad. Entonces, usted debe determinar qué es lo que usted quiere de Dios. Pero usted también debe tener claro que cuando Dios le pida algo, usted va a tener que entregarle. ¿Listo? No hago más mella respecto a la ofrenda. Vuelvo y le digo, uno paga el mercado donde come. Y voy a dejar esto como una acotación importante. Si usted come en esta casa, yo le recomiendo que presente una ofrenda al altar, porque a veces vamos y damos nuestro dinero en una casa donde ni siquiera comemos, o comemos en dos casas, entonces en las dos casas sembramos. Eso se lo dejo para que usted lo piense. Pero la ofrenda de Gedeón del viernes, es importante que usted medite si esta palabra tiene que ser sellada en su vida o no. Y si debe ser sellada, el Señor nos habló que debíamos poner una ofrenda en este altar. ¿Estamos claros? Listo. Vamos a seguir en el versículo 25. Después de todo lo que hizo Gedeón y después de estas ofrendas y el altar y todo esto, dice el verso 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Ojo con eso. El segundo toro de 7 años. Mire que aquí hace un énfasis en que debe ser el segundo, es decir, no va a tomar el primero que nació hace 7 años, sí, sino que va a tomar el perdón, me atoré. Sino que va a tomar el segundo que haya nacido hace 7 años. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. O sea, estaba Baal y Acera juntos, uno al lado del otro. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto, por Dios?
Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, es decir, al papá de Gedeón: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán la causa de él? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Vamos a dejar hasta ahí, desde el 25 hasta el 31. Entonces hoy le quiero hablar que hay muchos altares espirituales. ¿Qué es un altar? Un altar es un monumento que se levanta y hasta una mesa que se levanta como, para poner ofrenda o para poner sacrificio para determinado Dios. No solamente hay altares para nuestro Dios, hay altares satánicos, hay altares a los demonios, ¿correcto? Entonces, quiero que estudiemos un poquito acerca de los altares y hoy el Señor nos va a enseñar un diseño para profanar los altares elevados a los demonios o a Satanás. Todo altar que no adore a Dios es un altar elevado al infierno. Voy a volver a repetir eso. Todo altar que no honre a Dios y que no sea para Dios es un altar elevado a Satanás, al infierno. Por ejemplo, un altar, yo he visitado casas y me imagino que usted también, muchos de ustedes vienen de una tradición, de una religión tradicional como es la Iglesia Católica, y en esos lugares hay casas o las mismas iglesias católicas, se levantan altares, por ejemplo, a la Virgen María. Hay casas donde se levanta un altar a un muerto. Entonces se le pone la foto, se le pone las velas, ¿verdad? Se le reza a las almas. Y estos son altares que no honran a Dios, sino que son altares que honran otra memoria u otro personaje que no es nuestro Dios. Y nosotros solo podemos levantar altares de adoración. Nosotros no podemos poner la imagen de Cristo y levantar y ponerle velitas, y porque este no es un altar que honre a Dios, porque Dios lapida o censura la idolatría. Entonces todo altar que se levante que no honre a través de la adoración a Dios, simple y sencillamente es un altar elevado al infierno o bajo diseños demoníacos. Entonces dice aquí el 25: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y aquí voy con la primera explicación acerca del texto. Para honrar a Baal y a Acera se debían presentar, usted ya sabe, ya le he hablado un poco de esto, aunque de Baal y de Acera todavía no voy a profundizar, pero a Baal habían que presentarle y a una Acera sacrificios de calidad. Entonces, al igual que para Dios se escogía el mejor becerrito, se escogía el primero, el primogénito, se escogía el que no estaba patiquebrado, el que no estaba manchado, el perfecto. Para Baal y para Acera, además de algunos sacrificios humanos que se hacía para Baal, también se hacían sacrificios animales. No podía ser nunca un animal viejo. Y cuanti menos podía ser el segundo, tenía que ser el primero de la camada de la mamá. Y tenía que ser, no podía ser viejo. Entonces aquí Dios le estaba diciendo: vaya, coja del ganado de su papá, el cual levantó altares. Entonces póngale cuidado. Aconteció que la misma noche toma un toro del hato de tu papá, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Entonces
nosotros tenemos que aprender a derribar altares, a profanar altares que están diseñados y que están elevados para alguien que no precisamente es nuestro Dios. Y nosotros arrastramos con una serie de altares desde la antigüedad por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por nuestros papás, que nos dejaron esos altares. Aunque la fornicación puede ser una maldición, también puede llegar a ser un altar, porque con el pecado de la fornicación ustedes están adorando al infierno. Entonces vemos que por generaciones la fornicación o por lo menos el acostarse con diferentes personas antes de casarse es una constante en la familia. Y aunque es una maldición de pecado, se convierte en un altar que adora al infierno. Y hoy quiero que nosotros veamos que todo acto que va contrario a Dios se convierte en una ofrenda al infierno. El chisme es un altar de lenguas para Satanás. No solamente pensemos en la iglesia tradicional, en los altares a María, a Santo Tomás, a no sé quién. No. Todo lo que se haga contrario a Dios de manera recurrente o como una ofrenda o como una acción espiritual que no provenga de Dios, es un altar elevado al infierno. Y Joás, el papá de Gedeón, había levantado un altar para Baal, su propio papá. Y Dios levanta a su hijo para que ataque a Madián, y a los dioses de Madián, a Baal y a Asera. Luego ya vamos a ver a otros. Y dice, entonces, tome un toro viejo de 7 años que no vaya a ser el primero. Es decir, no era el primogénito y además era viejo. Entonces, desde el inicio, Dios le indica que ya la ofrenda o el sacrificio que va a hacer que se profane esos altares, porque no estaba permitido presentar ni que no fuera primogénito y además que fuera viejo. Dice, derriba el altar al Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Asera que está junto a él y edifica el altar de Jehová tu Dios. Entonces, derriba a Baal, derriba y corta a Asera, tómate un toro de 7 años, el segundo del nacimiento, ¿verdad? Y te vas a edificar un altar para Jehová tu Dios, en la cumbre de aquel peñasco, en un lugar conveniente. Ojo, conveniente. Y esto de conveniente nos hace pensar, uno, que fuera un lugar estratégico, quizá que fuera visible o quizá que no lo fuera. Porque así como Gedeón tumbó esos altares y estas imágenes, otro podría llegar a tumbar o a quitar el altar de Jehová. Por una razón Dios le dice en un lugar conveniente. Y ya le voy a hablar de esto porque yo le voy a enseñar hoy cómo profanar esos altares en los cuales se le rinde adoración a Satanás. La misma religiosidad. Hay gente que es cristiana de años, lleva muchos años siendo cristiana, pero la religiosidad es su altar. Entonces son cosas que no provienen de Dios, pero se honran como si lo fueran. Entonces se le reza a un alma porque consideran que están conectados con Dios. Se le niega la posibilidad a alguien, a una mujer, de predicar porque las mujeres no pueden predicar ni pueden ser pastoras. Eso es un altar religioso y por ende no es un altar de Dios. Entonces dice, edifica este altar en un lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que has cortado. Entonces yo quiero mostrarle que uno de los poderes de nosotros como jueces es poder profanar esos altares y levantar y establecer el testimonio de Cristo en nosotros y el respaldo del Dios mismo a los hijos de Dios. Un Dios muerto,
o un altar que no proceda de Dios no tiene el respaldo de Él. No lo tiene. Entonces, si no tiene el respaldo de Dios, mi pregunta es, ¿quién gana? Mi pregunta es, ¿quién puede ganar ¿quién puede ganar esa batalla de poderes? Quiero que vayamos a Primero de Reyes 13, 1 al 6. Primero de Reyes 13 del 1 al 6. A mí me impacta como cuando una palabra gusta, todo el mundo dice amén, todo el mundo dice gloria a Dios, pero cuando no, hacemos silencio y como que no digan nada y no pasa nada. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. No murmure y no piense mal. Es un consejo que le doy. Algo que el Espíritu está trayendo a mi espíritu. Dice Primero de Reyes capítulo 13. Vea lo que dice, del versículo 1 al versículo 6. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿En dónde estaba Jeroboam? Junto a un altar para quemar incienso. Jeroboam fue un hombre que hizo lo malo delante de Dios. Jeroboam recuerde que el reino fue dividido entre Roboam y Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, hijo de un siervo de Salomón. Hijo de un siervo de Salomón. Y este Jeroboam fue malo, indujo al pueblo a pecar y a entrar en terribles pecados. De hecho, aquí en esa división, fue donde Israel y Judá se distinguían, unos por los reyes buenos y otro por los reyes malos. Israel por los reyes malos. Entonces dice, he aquí que un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar. ¿Quién clamó contra el altar? Entonces vamos a hacer, yo tengo aquí un acto profético, no vaya a creer que es un altar donde yo presento adoración, pero haga de cuenta que los altares eran más o menos así. Entonces se hacía una plataforma, ¿verdad? Una mesa, y sobre el altar se ponía un holocausto, una ofrenda, se quemaba el animalito, se hacía el sacrificio, el holocausto. Entonces Jeroboam estaba parado acá. ¿Listo? Estaba aquí paradito. Y dice que junto al altar para quemar incienso, es decir, iba a presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Y dice que llega el profeta o el varón de Dios y dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Los lugares de idolatría, ¿correcto? De ahí, bueno, luego les voy a enseñar de eso, los lugares celestes junto con los lugares altos. Tienen mucha relación. Dice, sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. ¿Qué iba a hacer Jeroboam? Jeroboam iba a quemar incienso sobre el altar. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¡Wow! Huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo,
arréstenlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar en ese instante se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Listo. Viene un hombre, parece que estas prácticas de levantar altares a ídolos, de levantar ídolos a los cuales adorar, se convirtió en una práctica común en el pueblo de Israel. Ojo, yo quiero que usted vaya escuchando esta palabra y la vaya aplicando a nuestro tiempo. ¿Cuántos altares tenemos hoy? ¿Cuántos altares hay en nuestra casa? ¿Cuántos altares nos dejó nuestra mamá, nuestro papá? Un altar como por ejemplo que los hombres de la casa no deben, son los niños queridos y no los ponemos a lavar ni a trapear porque él es el varón y es el macho. Eso es un altar diabólico. Porque los hombres también trapeamos, barremos, lavamos. Los hombres no están diseñados para que la mujer sea el tapete de ellos. No. El hombre está diseñado y la mujer están diseñados para complementarse el uno con el otro. Pero a veces arrastramos esos altares. Hay altares en nuestra familia, ¿verdad?, que pasan de generación en generación, como el trago, el pecado, cualquier tipo de pecado, se convierten en un altar idolátrico y en un altar de adoración para los demonios y para el infierno. Pero dice que se levanta un varón y le habla al altar. Altar, altar. Llegará el día, se levantará un hijo de David llamado Josías. Y sacrificará a todos los sacerdotes, escuche, sacerdotes, que de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y esta es una palabra muy fuerte. Y yo quiero que usted hoy se apodere de ella. Quiero que identifiquemos todo altar que haya en nuestra casa. Un altar idolátrico, un altar moral. A veces nosotros somos los mismos dioses. A veces nuestros pastores son los dioses. A veces el dinero son los dioses. Y voy a decir algo, hermanos, perdónenme. Yo no quiero ser insistente con esto. Pero es que el Señor me ha llevado a esto. Entonces cuando el Señor me lleva, pues ni modo, no hay nada que hacer. Pero ojo con esto, porque el altar puede ser el dinero. El altar puede ser el trabajo. El altar puede ser su ego. El altar puede ser su desobediencia. El altar puede ser su iglesia. El altar puede ser su pastor, sus líderes. El altar pueden ser sus hijos. El altar puede ser su marido. Son ídolos que nosotros levantamos para venerarlos. Son altares de práctica. Sobre el altar, en el altar no se pecaba, con el altar no se pecaba. Sobre el altar se pecaba. ¿Correcto? Entonces el altar no tenía la culpa, pero sobre el altar quemaban incienso. Betel era uno de los sitios donde era el culto para Dios, donde se realizaba el culto para Dios. Y Jeroboam levantó un altar para quemar incienso en este altar, ¿correcto? En este altar, pero no era para Dios. A veces creemos que por ser la iglesia de Dios, a veces creemos que por ser la congregación donde Dios nos mandó, esta es la más perfecta, esta es la única. Y uno escucha, mire, ¿sabe? Hace unos días pedí oración porque alguien me llamó, alguien de mucha confianza del pastor me llamó a decirme, de pronto me dio una información inicialmente equivocada por los síntomas que tenía el pastor Enrique Gómez. Yo les envío un mensaje a ustedes, vamos a orar por el pastor Enrique Gómez, porque se enfermó y pues está grave. Mire, hermano,
recibí mensajes, pastor, vamos, y alguien me escribió al privado y me dijo, pues la verdad, pastor, que empiecen los juicios. Yo entiendo lo de los juicios, yo entiendo que quizá Dios quiera limpiar la tierra, que Dios quiera o se pueda llevar a un hombre de Dios y que se levante la nueva generación, yo eso lo entiendo. Pero a veces somos tan sobrados que creamos un altar desde nosotros para darnos culto a nosotros o a nuestros ministerios. Y alguien me escribió y me dijo, pues pastor, la verdad los juicios del Señor ya comenzaron. Y si el Señor tiene que cortar la basura de la tierra, pues la cortará. Y yo quedé como que, ¿de dónde saca eso? ¿Por qué lo dice? Quizá tenga sus razones. Pero es alguien que tiene un ministerio realmente fracasado. Es alguien que cuando yo lo miro digo, verdaderamente da pena ajena. Para que hable tan fuerte y tan despectivamente de alguien que para mí es un pionero, independientemente que vaya por mi línea, que tenga sus errores, que no sé, como todos, como yo los tengo. Que se refieran a una persona de esa manera porque simple y sencillamente no les parece algo. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? No ore. Hágase ese favor, no ore. Porque va a orar mal. Y eso es una ofrenda. Apocalipsis dice que los ancianos, la unción de la autoridad del cielo, tienen en copas, en cáliz, las oraciones del pueblo y las oraciones de la gente. Cuando usted ora mal, también esas oraciones quedan resumidas en algún lugar. Y después vendrán juicios sobre usted por orar mal. Es ofrenda a Dios. El problema es que puede ser una mala ofrenda. El caso es que nosotros tenemos que identificar y descubrir qué altares hay en nuestra casa, qué altares hay en nuestra familia. Mire, a veces, yo no sé, yo amo mucho a mi familia, pero a veces ser la persona necesaria para que su familia sobreviva se convierte en un pecado sin darse usted cuenta. Y a mí Dios me lo mostró, y por eso un día determiné dejar de hablarles y dejar de perseguirlos por el pecado, pero también dejar de ser la persona necesaria para que ellos vivan, porque un día yo voy a ser quitado. Ellos necesitan a Cristo. Y voy a decir algo muy fuerte, porque casi a la mayoría de cristianos nos pasa. Todos nos ven porque saben que algo hay en nosotros. Todos viven como les da la gana, pero cuando necesitan algo de Dios, ¿a quién creen que llaman? Pues a uno, porque uno es el cristiano, porque uno habla con Dios, porque Dios sí lo escucha, porque usted ya sabe toda esa retahíla. El problema es que si usted con su presencia no transforma a su familia, entonces usted le va a tocar hacerse un poquito a un lado y dejar que Dios los trate. Y dejar de orar por ciertos momentos para que Dios los trate. Porque entonces Dios no es la meta es usted. Y si un día usted se muere, y si un día usted falta, y si un día usted se enferma, y si un día Dios no le permite volver, lo saca del país, entonces su familia se va a echar a perder. Y los años que usted pasó con su gente, por el altar que usted sin darse cuenta levantó, usted va a ser el culpable que toda su familia vaya sin Cristo a la eternidad. Porque, mire, un día determiné que en los diciembres íbamos a orar en mi casa. Porque siempre planeamos, en mi casa es costumbre, hermanos, yo celebro la Navidad, armo arbolito, armo pesebre, correcto, eso no es del diablo. A veces eso es un altar. El altar ni siquiera es poner el pesebre. El altar es decir, eso es del diablo, hermano. Jesucristo nació en un pesebre, hermano. Pero si usted va a arrodillar a rezarle, pues eso es pecado. Pero en mi casa se arma pesebre, en mi casa se arma arbolito. Todos los años, los 24 hay comida, los 31 hay comida. Hay regalitos, hay abrazos, ¿cierto? Hay como una tradición de celebrar algo. Una costumbre familiar.
Pero un día dije, bueno, aquí hay comida, aquí hay arbolito, aquí hay pesebre, pero aquí no está Cristo. Y le dije a mi tía y a mi mamá y a los que generalmente están, de ahora en adelante vamos a orar. Porque el 24, aunque Jesús no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre, porque no nació en esas fechas, él nació entre septiembre y octubre, ¿correcto? Se celebra su natividad. ¿Y cómo es que comemos tamal y comemos buñuelos y comemos natilla y comemos todo eso y no echamos una orada? ¿Sabe por qué? Porque sí hacemos de la Navidad un altar. Y un altar tradicional, pero no levantamos un altar de adoración para Cristo. Él debe ser adorado. Y entonces a las 10 de la noche, 11 de la noche, antecitos de darnos la feliz Navidad, Padre, gracias. Gracias por tu Hijo. Tú eres quien debe recibir toda la adoración. Tú eres quien debe recibir toda la alabanza. Fue Jesús quien vino a través de un cuerpo de niño. Nació a través de una virgen para darnos salvación con su muerte y su resurrección. Y darle un lugar a Jesús es diferente. ¿Sabe? Quizá la familia, los borrachines, los que toman, los que fuman, quizá terminada la oración van a ir a hacerlo. Pero ¿sabe? Usted profanó el altar de Satanás con una simple oración, con decirle a todos Dios los ama y anhela que ustedes se vuelvan a Él. Listo, sin necesidad de predicar, sin necesidad de nada. Pero si yo o lo que hacemos es el centro de atención, soy yo el centro de atención, la actividad es el altar para que todos estén bien, pero Cristo o Dios no está en nuestras reuniones, graves. No está en nuestras acciones, graves. Estamos levantando altares equivocados. Y hace unos años el Señor me permitió ver una visión de cómo Él arrancaba sacerdotes. Y eran los mismos cristianos, los arrancaba de sus casas. Y yo veía cómo se abría un hueco en la tierra y esos altares y esas familias se hundían en la tierra. Se hundían. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Dijo, es que los sacerdotes son ellos. No me han permitido que yo ministre a su familia. No me han permitido que yo ministre a sus casas. Por ende, si yo los quito, sus familias se hunden. Tienen que derribar los altares. Tienen que derribarse como ídolos. No sé si me estoy haciendo entender. El caso es que tenemos que identificar esos altares. Altares de egoísmo. Altares e ídolos. No solo altares, sino ídolos que tenemos. Los ídolos. Yo le hablaba a los chicos del seminario el día de hoy. A veces leemos la historia del becerro de oro como que, uy, Israel sí que era malo. Desgraciados estos fueron, hicieron un becerro y en vez de esperar a Moisés, no creyeron en las plagas, no creyeron en la voz de Dios. Ya Dios les había dado el maná ya. Pero hermano, nosotros somos igual que el pueblo de Israel. Tenemos un montón de becerros de oro por todas partes. No me toquen mi Facebook, no me toquen, no sé, mi trabajo, no me toquen las finanzas. No, si el pastor habló de finanzas allá en su iglesia, no hablo del pastor Camilo. No puedo porque yo ya di mi diezmo. No sean miserables, que es que usted tiene trabajo porque Dios se lo da. Y si su altar o su ídolo o su becerro de oro es su trabajo, tranquilo que se va a quedar sin él. Si su altar o sus ídolos es el dinero, tranquilo, va a dejar de recibir. Si sus ídolos son sus hijos, tranquilo, quizá los pierda. Si su ídolo es su marido o su esposa, tranquilo, quizá se pierda. Quizá usted tenga que estar solo. Quizá caiga granizo. Quizá venga una plaga de sangre, una plaga de moscas, de piojos, de úlceras, para castigar a sus dioses, como ocurrió en las plagas de Egipto. Y voy a decirle esto: usted va a tener que aprender a profanar los altares de Satanás para levantar altares en lugares convenientes donde se vea a Cristo. Su excusa no puede ser, hace unos días mi suegra dijo algo. Dijo, creo que voy a parafrasear un poco, pero dijo,
lo que uno viva en la casa no puede condicionar mi relación con Dios. Lo que yo viva con mi marido, con mis hijos, con mi familia, no puede condicionar mi relación o mi interacción con Dios. Hay gente que pelea con el marido y deja de orar. Entonces uno entenderá que el altar es el marido, que el ídolo es el marido. Porque si no está bien con el marido, no ora a Dios porque le da rabia, o porque entró en depresión, o porque se le bajó la nota. Y ahí hay un ídolo o un altar. Lo que usted viva no puede supeditar su relación con Dios. Hay gente que dice esto, y eso es un ídolo y un altar. Su ídolo es Mamón. Su ídolo es, o su altar es Mamón. Yo no diezmo completo porque no me alcanza. Entonces no diezme. No diezme. No diezme, hermano, no diezme. Mire, ¿sabe? Yo tomé una decisión junto con el equipo de trabajo de no tener más las finanzas de la iglesia. Es decir, yo las manejaba en un principio y por algunas razones determiné entregárselas a alguien. Mire, descansé. Yo vivía pensando, oiga, fulano se está ganando una maldición del cielo por andar robando a Dios. Mira, ahora roben o no roben, no es algo que a mí me afecte. Pero yo le voy a decir algo. Si usted va a diezmar a medias, no diezme. Hermano, cómase la plata completa. O sea, si va a robar, robe bien. Porque su Dios sigue siendo Mamón. Ay, no, yo no diezmo porque no me alcanza. Tranquilo, mañana se va a quedar sin trabajo y ahí sí es que no le va a alcanzar. Yo veo gente tan arruinada, hermanos. Tan arruinada, mire, yo cometí tantos errores financieros, pero tantos errores, que todavía hoy pagamos consecuencias de eso y vivimos todavía pagando consecuencias de eso. Pero tomamos una decisión. No, mire, si no hay, no hay. Punto. Si tengo para pagar, si tengo para gastar, si tengo para comer, lo hago. Pero si no hay, no vamos a prestar. Se presta para algo que valga la pena, algo que sea necesario para pagar un servicio, porque hay que pagarlo. Se presta porque, la otra semana se recibe y había que pagar, no sé, algo, la comida. Pero hay gente que presta, y eso nos pasó a nosotros con mi esposa. Nosotros con mi esposa afrontamos una situación, cierta situación, y el Señor fue claro conmigo: mira, hasta que ustedes paguen sus consecuencias. Porque yo no los mandé. Ustedes hicieron cosas que les dieron la gana. Yo no los mandé. Bueno. Pero yo le decía a algunos hace unos días: hermano, la comida no ha faltado. Llevamos casi 4 meses sin trabajar. No ha faltado. ¿Tenemos riqueza? No las tenemos. Pero tenemos alimento. Dios ha suplido para pagar servicios. Dios ha suplido para pagar. Hoy, mire, hoy recibí una llamada que de alguna manera me dejó con paz. No con paz, ¿no? Sino en paz, más bien. ¿Por qué? Porque, mire, en medio de aún de no tener, Dios se encarga de hacer que las cosas vayan a nuestro favor. Y aunque, digamos, no hay una solución plena, hay una solución de momento. Y Dios en medio de eso nos sustenta. Pero yo veo gente que cada día empieza algo y es como que la tierra se les cerrara, porque no saben ni diezmar ni ofrendar. Y por eso Dios nos retó el viernes a hacerlo. Dios nos retó el viernes a hacerlo. Y a mí me impacta mucho eso. 1, porque nunca lo hago. Y 2, nunca pido. Jamás. Y 2, porque la reacción del 90% de ustedes fue terrible. Fue terrible, hermanos. Y tengo que exhortarlos porque es un entrenamiento. Y un día usted va a estar sobre gente, porque usted no se va a quedar viendo al pastor Camilo. Dios a usted lo está entrenando para ponerlo enfrente de otros, porque usted es juez. Usted no va a quedar siendo juez por ahí sentado solito. No. Dios lo va a levantar. Y ¿sabe? Un día usted lo va a entender. Va a entender cuál es el precio de no responder un mensaje.
Va a entender cuál es el precio de no ofrendar ni diezmar. Va a entender cuál es el precio de deshonrar a sus autoridades. Va a entender cuál es el precio de no ir a la iglesia. Va a entender cuál es el precio de no avisar al pastor. Va a entender cuál es el valor de hacer lo que le da la gana, de no atender, de que alguien no atienda el consejo. Usted lo va a entender con el tiempo. Pero hoy necesitamos reconocer cuántos y cuáles son los altares que tenemos. Dígame, o dígale a Dios: oiga, sí, Señor, creo que mi altar ha sido mi marido por 20 años. Creo que mi altar han sido mis finanzas, porque hasta para darte a ti me cuesta. Soy un re tacaño. Ay, es que no tengo para comer. Gedeón tampoco tenía. Porque queremos la unción, pero no queremos el precio. Queremos comer pan, pero no queremos pagarlo. Gedeón tampoco tenía. Tenía un poquito de trigo. Tenía un becerrito, un animalito. Porque todo se lo llevaban los madianitas. Y lo poco que tenía se lo presentó al Señor. No hablemos solo de finanzas, no hablemos solo de plata. No quiero que por ahí se vaya el enfoque. Pero, ¿y qué pasa cuando Dios nos pide obediencia en algo? ¿Qué pasa cuando Dios nos dice: vamos a hacer 21 días de ayuno? ¡Ay, no, Señor, la úlcera! Bueno, hay dos opciones. O se muere por la úlcera en el ayuno y sirviéndole a Dios, o simple y sencillamente dice: yo no ayuno porque tengo úlcera o gastritis, o me da gastritis cuando aguanto hambre. ¿De dónde, hermano? Yo escucho esto de la gente y yo digo: luego Cristo no lo sanó. O sea, Cristo lo puede salvar, pero no lo puede salvar una úlcera para que ayune. Eso es un ídolo, eso es un altar. Hay gente que nunca ayuna, hermano, nunca. Porque no le gusta, porque no estoy acostumbrado, porque voy a aguantar hambre, porque ojalá se quede sin trabajo, ojalá se quede sin plata, ojalá nadie le pague nada, ojalá se muera de hambre por una semana o 12 días para ver si al menos de aposta y obligado ayuna. ¿A cuánto les gustaría ayunar obligado? Yo creo que a ninguno. Pero si Dios nos dice, siempre tenemos condiciones. Altares que elevamos al infierno. Altares que elevamos a Satanás. Una vez que Dios le diga que se pare a las 3 de la mañana, o sea, yo veo que hay gente, y literal, hermano, conozco infinidad de cristianos que nunca, hermano, Dios les dice que oren a otra hora. Usted puede orar cuando le dé la gana, pero ¿será que Dios no lo necesita en otras horas? Son altares. Su altar es el sueño. ¿Usted le da a Dios más ofrenda de sueño que despierto? Es más, ni despierto le ora. Ni a las 10 de la mañana, ni a las 4 de la tarde, ni cuando llega a trabajar. No le ora. ¿Usted considera que usted está dándole ofrenda a Dios? ¿O esa ofrenda que usted cree que le da y le dice: ay, Señor, buenas noches, gracias, ay, muy cansado? ¿Usted considera que eso es una buena ofrenda para Dios? De pronto esa ofrenda se le está yendo hacia otro altar. Y nosotros tenemos que profanar esos altares. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 23. No lo voy a leer completo porque estamos sobre el tiempo. Pero aquí aparece en escena el hombre, que ese hombre de Dios, que el profeta de Dios dijo que aparecería, llamado Josías. Y Josías comienza a hacer una reforma en el pueblo y en la casa de Dios. Y el capítulo 23, desde el verso 4 al 20, dice que Josías sacó del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Dónde estaban? En la casa del Señor. Y en nosotros como cristianos, y aún esto también lo quiero poner hacia las hechicerías, las brujerías, todo acto satanista, todo acto de hechicería y brujería que levantan contra nosotros. Yo he sido muchas veces víctima de esos altares. De esos altares, hermano. Y uno dice: increíble que Dios no pueda romper una brujería.
Yo atiendo gente que me dice, pastor, es que yo soy víctima de una brujería porque el amante de mi marido me amarró, me enfermó, miren, tengo ese estómago hinchado. Yo digo, pero ¿dónde está el Cristo en el que usted cree? ¿Sabe? Porque nosotros tenemos que tomar la autoridad firme, concienzuda, de secar esos altares. Dice que Josías sacó del templo todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Es decir, que no solamente tenían a Baal y a Acera, sino que también adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Dice, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Usted puede leer, le dejo como tarea, Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 4 al 20. Léalo todo como tarea. Léalo todo. Pero mire, hermano, nosotros no solamente tenemos no tenemos una lucha contra ídolos visibles, sino contra ídolos invisibles. Esto de las casas, ahí dice, y los signos del zodiaco. Para ese entonces ya eso existía. Para ese entonces ya muchos adoraban que a Piscis, que a Libra, que a Aries, que a Escorpio, que a no sé qué. Todo eso muchos de ustedes conocen y hasta leían el horóscopo. Digo, leían en tiempo pasado, espero no lo hagan ahora. Pero todo esto tiene un simbolismo. Son altares. ¿Sabe cómo Josías profanó esto? Dice que quemó, sacó fuera, convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de ese pueblo, derribó los altares de la prostitución idolátrica, profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, derribó esos altares, los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, el gobernador. Profanó, otra vez dice, quitó, quemó, derribó, corrió y arrojó el polvo al arroyo. Profanó a Astarte, a Astoret, a Baal, a Acera, a Milcom, a Quemos, a todos estos, a los signos del zodiaco, a la luna, al sol. Y dice en el versículo 14, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Usted se puede imaginar que el rey de Judá viniera y cogiera todos esos ídolos y esos altares elevados a esos dioses y trajera muertos y tirara a los muertos sobre esos altares. Esto tiene una simbología y esto tiene una representación casi literal. Mire, hermano, la muerte es. Si usted quiere secar un altar que usted ya identificó, porque yo sé que el Señor le está hablando, usted va a tener que morir y traer muerte a ese altar. Pastor, ¿cómo traigo muerte al tema con mis hijos? Sencillo. Establezca algo que no haya hecho. Si su hijo le falta el respeto, ¿qué tiene que hacer usted? No exigir con cantaleta ni con nada, no, establecer el respeto. Y muchas veces, y esto es para las mamás, muchas veces mamás, y ojo a esto, ustedes van a tener que decir a sus hijos o hijas, me hace el favor, se me va de la casa. Yo no concibo mamás, perdóneme, mi mamá todavía me llama y me regaña. Tengo 31 años, soy casado. Soy pastor, soy profesional. Si quiero salir, salgo. Si no quiero salir, no salgo. Vivo con mi mujer, dichoso. Pero si ella tiene que llamar a vaciarme y a regañarme, ella lo hace. Ella sigue siendo mi mamá. Y ella sigue teniendo la autoridad sobre mí, así yo esté con canas en la cabeza, toda mi cabeza esté blanca.
Pero yo no concibo mamás que sus hijos tienen 20 años, 22 años, son los señores y las señoras de la casa, no le pueden decir absolutamente nada porque el jovencito o la jovencita se encrespa, los insulta, los maltrata. ¿Y por qué no le dice que se vaya? Dígale que se vaya. Dígale que si no le gustan las normas de la casa, se tiene que ir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como es su hijo, ay pastor, usted como no tiene hijos, ay pastor, usted como no es mujer y no puede parir. Pues sí, y le agradezco al Señor. Porque si no, créanme que me dirían que era una madre desnaturalizada. Pues yo no concibo que una mamá le tenga que pedir permiso a sus hijos. Ustedes hacen de sus hijos un ídolo. Ustedes hacen de sus hijos un altar. No es que yo tengo que hacer esto porque ellos se enojan. ¿Por qué se van a enojar? Son sus ídolos. ¿Sabe por qué Israel terminó venerando a ese Baal y venerando a Sera y venerando a los astros y todo eso? Porque ellos llegaron a creer que Baal tenía más poder que Dios. Porque llegaron a creer que a Sera los podía enjuiciar y podía traer plagas y catástrofes sobre ellos. No, es que, imagínense, yo no puedo conectarme al culto. Digo conectarme porque como ahora nos congregamos virtual, pero es como ir o conectarse. No, pastor, yo no me puedo conectar porque mi familia está en pleno y eso no les gusta. Pues si no les gusta, que se vayan. Porque usted tiene que venerarlos a ellos. Porque usted tiene que rendirle culto a esa gente. Cuando usted le debe culto a Dios. Entonces usted va a tener que hacer cosas que maten esos altares, que los sequen, que traigan muerte sobre los altares. Pues me voy a conectar, no les voy a hacer almuerzo porque voy a estar ocupado, voy a estar ocupada. Mire, tiene hasta tal fecha. Si esta situación no se arregla, usted me vuelve a responder, se va de la casa. Usted ya es mayor de edad, está trabajando, y si no está trabajando, busque trabajo y se me va de la casa, porque yo no lo voy a seguir manteniendo. Hay zánganos que ni siquiera con trabajo y tratan a los papás como tapete del piso. La culpa no es de ellos, la culpa es suya. Esos son altares. Pero usted va a la iglesia y le ora al Señor y alabado sea el Señor y ay, tan bonito el Señor y Dios es mi Dios y yo le adoro y aquí te alabo, quiero levantar a ti mis manos. ¿Para qué? ¿Para qué las levanta el Señor? Si con sus manos va a ir a honrar a otros dioses cuando salga de la iglesia. Altares. Altares. Hay gente que tiene trabajo, pero en sus trabajos les exigen hacer cosas torcidas, cosas que no van contra Dios. ¿Usted qué haría? Usted necesita su trabajo y necesita su pago, ¿sí o no? Seamos honestos. Usted necesita pagar arriendo, necesita pagar servicio, la cuota de su casa, usted necesita el dinero, porque la Biblia dice que el que no trabaja pues no coma, también necesita el dinero para comer. Pero ¿y qué pasa si en su trabajo le dicen, su trabajo implica la mentira constante? ¿Qué hace si su trabajo implica el engaño, la trampa? No es que mi jefe me obliga a hacerlo, yo no quiero, Dios sabe que yo no quiero. Sí, Dios sabe. Pero su trabajo es su altar. Y usted está presentando a Dios usted está presentando una ofrenda al infierno a través de su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque creemos que Dios no es capaz de darnos un trabajo si yo tomo una decisión por Él. Nos han vendido la idea que es mejor entregar adoración y ofrenda a otros dioses que al Dios que trae respuestas. ¿Sabe qué pasó cuando Gedeón puso la ofrenda en la peña? Dice que Dios, el ángel de Jehová, tocó con su báculo la ofrenda y se consumió. ¿Qué le había pedido Gedeón? Una señal. Ahí estuvo la señal. Porque a veces creemos que Dios es incapaz de responder cuando nosotros tomamos una decisión por Él. Creemos que Dios es incapaz, hermano, de respondernos cuando nosotros tomamos una decisión por Él. Hermano, si usted no diezma, decídase a diezmar.
Si usted no ofrenda, decídase a ofrendar. Si usted, sus hijos lo cogen de tapete, decídase a tomar el lugar que Dios le dio como papá. Si su marido lo ultraja a su esposa, si su marido es el ídolo suyo, mire, es mejor que usted lo quite antes de que Dios lo quite a él o la quite a usted. Tome decisiones, traiga muerte a esos altares y levante un altar en un lugar conveniente y diga: Señor, hoy entiendo que mi marido no es mi Dios, no es mi ídolo, y por ende yo lo entrego. ¿Sabes por qué no ha venido, Señor? Reconozca que la culpa de que muchos de los miembros de nuestra familia no vengan a Cristo es por culpa de nosotros. Es por culpa de nosotros. Y sabe, usted puede dar el mejor testimonio. No solamente por dar testimonio, por un buen testimonio, pero sin valor. ¿Sabe? Porque el tenerle miedo a alguien o el tener debilidad frente a alguien hace que su Cristo sea un Cristo miedoso y un Cristo débil. Entonces usted no puede decir que usted es de Cristo cuando usted es débil. Usted no puede decir que es de Cristo cuando su Cristo es miedoso. Aló, no sé si están desmayados, si están enojados o están que toman apuntes y nadie participa. Pero yo quiero saber si están entendiendo hoy lo de los altares. ¿Sabe? Un juez no puede ser partícipe de ningún altar que no sea elevado a Dios. Todo altar, hermano, aún, voy a decir algo muy fuerte. Alguien me decía hace unos días: pastor, estos temas que usted está dando, aunque era para la corte y es para la Corte Suprema que tenemos y en la que Dios nos está formando, hay temas que son muy profundos. Y hay temas que se están tocando que no deberían escuchar todo el mundo. Pues yo creo que esto es bueno que lo escuche todo el mundo. Pero escúcheme bien. Hay altares dentro de las iglesias de hechicería y brujería. Y se lo he venido diciendo desde hace días. Y creo que voy a tener que decir esto. Vamos a tener que frenar esa ola de tanto acto profético que hay. Mire, si se hacen actos proféticos que no son guiados por el Espíritu Santo, usted se está convirtiendo en un brujo y en un hechicero. Sus pastores, sus líderes, si hacen actos proféticos cada rato que no están guiados ni orientados por el Espíritu Santo o a través de su palabra, entonces se están convirtiendo en brujos y hechiceros. Y usted no se da cuenta de eso. Y usted cree que todo eso está bien. Pero hay altares que definitivamente no son para Dios. Matan a la gente a través de actos proféticos. ¿Usted considera que eso es de Dios? Eso es un altar donde se presenta un holocausto y no es para Dios. Jeroboam quemaba incienso en el altar de Dios, pero no era para Dios. Por eso se levantó un profeta y dijo: altar, altar, llegará el momento en que todos estos arremuescos que vienen a profanar el altar de Dios serán profanados ellos sobre este altar. Los mataremos en el altar. Morirán en el altar. Los huesos de todos estos desgraciados van a ser puestos sobre tu altar, sobre este altar. Así que paciencia, altar, paciencia. Paciencia. Altares hay que derribarlos. Lo primero que vamos a hacer es profetizar contra esos altares. Usted va a tener que identificar cuál es su altar y hablarle: altar, altar. Se levantará un Josías que profane esos altares elevados al infierno. Se levantará un Josías. Usted es un Josías. Usted es un Gedeón que se levanta a profanar los altares. Porque Dios llamó a Gedeón no solo para que le diera ofrenda, no solo para decirle que él era fuerte y valiente, sino para que profanara los altares que se habían levantado para Madián. Todavía no hemos estudiado quién es Madián. Un poquito hablamos de él, ¿verdad? Era un hijo de Abraham, un exiliado de Abraham. Pero no hemos hablado de Baal, no hemos hablado de Asera, no hemos hablado de Azaret, no hemos hablado del zodiaco. Solamente estamos hablando de los ídolos y de los altares. Entonces usted va a tener que tomar decisiones. Y las decisiones es traer muerte. La decisión más correcta es traer muerte sobre los altares
altares, si el altar sigue con vida, si el altar sigue recibiendo ofrendas, si el altar sigue recibiendo oraciones, si el altar sigue recibiendo acciones que lo alimenten, su ofrenda no es para Dios. Su altar no es de Dios. Entonces hay muchos cristianos que son cristianos, pero tienen altares equivocados. Creyeron en Cristo como Israel cree en Dios o creyó en Dios, pero levantaron altares a otros dioses. Dios seguía siendo Dios, Jehová seguía siendo Jehová, pero tenían otros altares. Por eso la palabra de hoy es exhortativa. 1. Tenemos que identificar altares. 2. Tenemos que traer muerte sobre esos altares equivocados. 3. Debemos tomar autoridad para secar esos altares. No solo los que nosotros hemos levantado, porque Gedeón comenzó por su casa. Gedeón no comenzó ahí, no, dice, ve y corta, quita, tumba el Baal que levantó tu papá. Comenzó por casa y después se fue a los lugares altos. O sea que primero venimos nosotros, reconocemos nuestros altares, los identificamos, los tumbamos, traemos muerte sobre ellos, y después nos metemos con otros altares. Después vamos, cuando yo tumbe mis altares, yo voy a tener autoridad sobre la brujería y la hechicería. Por eso es que usted ora por una brujería o una hechicería y el diablo se enrabona y viene y le hace más daño a usted. Bueno, nosotros nos han intentado matar de frente, pero de frente, hermano. De frente. Yo les he contado cómo un día nos envenenaron. Y cuando el brujo se dio cuenta que nos había envenenado y no nos pasó nada, dijo, ahora sí les creo que vienen de parte de Dios. Nos han intentado asesinar, nos han intentado destruir, nos han intentado separar con mi esposa, nos han intentado dañar las finanzas. Una parte, imagínense, nuestras malas decisiones. Y por otro lado, hermanos, los ataques financieros. Pues por lo menos quitémosle responsabilidad, quitémosle autoridad al diablo con los ataques. Eso son un altar. Las tarjetas de crédito son un altar del diablo. Los créditos, los préstamos, hermano. Tenemos que comenzar a salir de esas cosas en la medida de lo posible. Porque usted va a prestar más plata para salir de otra deuda, pues grave. Eso es importante, hermano. Y cuando empezamos a organizarnos, mire, llegará el momento en que simple y sencillamente Dios diga, mire, llegó el momento de sanar esta herida financiera. Llegó el momento de sanar esta herida familiar. Pero tenemos que empezar por algo. Imagínense que Dios le trajera un mundo de bendición financiera. Y usted con esos malos hábitos financieros que tiene, coger una tarjeta de crédito y reventarla, pues grave, después va a terminar de acá, no va a tener cómo. ¿Me está entendiendo? Tenemos que derribar los altares, hermano. Hago una acotación antes de finalizar esto y orar. No le dé ofrendas a su iglesia con tarjetas de crédito. Si un pastor le dice y le pasa un datáfono para que usted inserte su tarjeta de crédito y dé su ofrenda o haga su voto o su siembra, vean, no sea bruto, hermano. ¿Usted cómo le va a dar una ofrenda a Dios prestada? Me hice enemigo de alguien por decirle eso. ¿Usted por qué le pasa el datáfono a la gente para que acepte, para que metan su tarjeta de crédito? Eso es diabólico. No, hermano, porque si ellos quieren dar su ofrenda al Señor y la quieren pagar en 6 cuotas, eso es problema de ellos. Pues claro, con el fin de recibir, pues cualquier cosa es válida. Eso es un altar que ellos tienen. Y esas ofrendas no van para Dios. Esas ofrendas son altares para altares equivocados. ¿Estamos? Entonces, solamente hoy hablé de la identificación de esos altares y de traer muerte sobre esos altares. ¿Cómo traigo muerte? Haciendo todo lo contrario, pidiéndole al Espíritu Santo que le diga, Señor, yo quiero que mi casa sea un altar de adoración.
Si estoy adorando a mis hijos, si estoy trayendo ofrendas sobre mis hijos, maneras en que puedo ofrendar altares del infierno, darle a alguien para que fume, darle a alguien para que tome, consumir pornografía. ¿Sabía usted que si usted está conectado a su internet y a través de su internet usted consume pornografía, no es que usted está pagando un servicio y ese servicio usted lo está utilizando para honrar al infierno? Entonces quizá en su casa haya pornografía, quizá en su casa usted consuma sin querer, sin saber. Sus hijos pueden estar viendo pornografía y usted va a tener que limitar eso. Si usted es papá de hijos menores, cójales el celular, revíseselo. ¿No ve que sus hijos pueden estar ofreciendo un sacrificio a un Dios inadecuado? Dejo hasta ahí. Pero debemos identificar esos altares, tumbarlos, esos ídolos, quemarlos, hacer sacrificios que profanen esos altares. Sacrificios que profanen esos altares. El hablarle duro a sus hijos quizás sea un sacrificio que profane ese altar. El marcar su autoridad es un sacrificio que profane ese altar y esos ídolos. El diezmar por encima de su pobreza es profanar el altar que usted ha levantado para Mamón. Mamón está toteado de la risa diciendo, ja, 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 nunca va a tener, siempre va a ser un pobretón, siempre va a ser, mire, hombre, es sencillo, obedezca, profane los altares, traiga muerte sobre los altares que usted mismo levantó. Entonces usted va a tener que hacer algo que profane esos altares. Las costumbres que usted mantiene, el chisme, la mentira, el andar mirando en internet porquerías, el andar hablando de otros, el no sujetarse a su pastor o a sus líderes o a las cabezas de la iglesia. Son altares. Usted va a tener que hacer un sacrificio que profane esos altares. Padre, yo te ruego, Señor, háblale a tu pueblo, tráele a su corazón el conocimiento de causas, Señor, por las cuales la maldición ha venido a ellos. ¿Por qué sus hijos, su familia, su marido, sus papás se van contra ellos? ¿Por qué no los respetan? ¿Por qué hay burla? ¿Por qué, Señor, no respetan al Cristo que pagó con su vida y con su muerte y con su vida nuestra salvación? ¿Por qué se burlan de tus hijos? ¿Por qué no respetan cuando dicen vamos a orar? Hazles entender y ver cuál es el altar al cual ellos sin querer queriendo o con conocimiento de causa han levantado altares para afrentarte. Habilita en ellos la visión, Señor, para que puedan ver y entender todo, Señor, acerca de los altares que sin querer queriendo o queriendo han levantado. Y entrégales el diseño correcto, Señor, correcto, para profanar esos altares, para que esos altares se sequen y de allí ya no se levante humo, ya no se levante olores, ya no hayan holocaustos que honren a otros dioses, sino que se levanten altares en lugares convenientes donde ellos puedan levantar adoración a ti, Señor. Hazles entender que de no derribar esos altares vendrá juicio sobre sus vidas. Los mismos altares satánicos, diabólicos o desalineados de ti traen juicio. Por eso los hijos se pierden, por eso los maridos maltratan, por eso, Señor, las finanzas se secan, por eso los sueños se acaban y ya no hay más, porque hay altares edificados. Por eso permites
que ciertas situaciones acaben en nuestra vida y entrar en un vacío y en un estado letárgico, como si el tiempo no pasara y no pudiéramos salir de esas situaciones. Problemas emocionales, enfermedades físicas, altares. Trae revelación, Señor, a sus vidas. Y tráeles el diseño para profanar radicalmente y para siempre esos altares y levantar altares que te honren. Que se levante la generación de Gedeón y de Josías. Que se levante la generación del hombre profeta que llevó la palabra y dijo: altar, altar. Levanta generaciones que teman a ti y no a los dioses ajenos. Que pongan su mirada en el Creador y no en la creación. Que pongan su mirada en el que da el trabajo y no en el trabajo. Que pongan su mirada en el sanador y no en los medicamentos. Que pongan su mirada, Señor, en aquel que prospera los caminos y no en las fortalezas personales que cada uno tenemos. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Por eso sánales en su manera de pensar. Revélales en los altares que hay que derribar. Entrégales diseños para profanar esos altares y promuévelos a nuevas dimensiones de autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente.